Su problema es que necesita disfrutar más la vida. No está mal, Starling. Le presento al doctor Aníbal Lecter. Además, José, existen un par de películas que retratan su vida, como mayor o menor rigor histórico. Está la de Ed Gein, conocida también como In the Light of the Moon, del año 2000, como una de las más fieles. Y luego contamos con Ed Gein, The Bachelors de Plainfield, de 2007, muy poco sujeta a los hechos verdaderamente reales. Ha llegado la hora de que ejecutes la voluntad del Señor. ¿Estás preparado, Edward? Estoy preparado, mamá. Sus recuerdos eran amargos. Si no fuera por mí, nos moriríamos de hambre. Y sus deseos perversos. Voy a hacerlo, mamá. Voy a castigarla por su pecado. Sus secretos iban más allá de la imaginación. ¿Tú crees que Ed ha matado a Colette? ¡La tiene colgada en el sótano! Te quiero mucho, mamá. Pero en el mundo de las series también hay menciones a nuestro personaje. Y en series con mucha repercusión también. Estamos hablando que actualmente la serie Bates Motel de Netflix toma por base parte de la vida de Ed Gein, ampliando la historia de ficción del Norman Bates del film del Psicosis de Hitchcock. También aparece interpretado por Michael Wincott en Hitchcock, el maestro del suspense Hitchcock 2012, donde Anthony Hopkins, gran maestro, caracteriza al gran director. La segunda temporada de la serie, también conocida como American Horror Story, en la base Asylum, incluye el personaje Bloody Face, con fuertes alusiones a Ed Gein, las cuales incluyen su fijación por la piel humana y su complejo por su relación ausente con su propia madre. Escapar del pasado Será como volver a empezar. siempre alimenta la esperanza, Abre los ojos. pero nunca asegura un futuro mejor. Tenemos un motel, Norman Bates. ¿Eres nuevo? ¿Cuándo te has mudado, Norman Bates? Estos dibujos son alucinantes. ¿Y tienes novia? Es como si hubiera un cordón entre nosotros. ¿Los has hecho tú? Eres diferente. Tal vez. ¿Qué le hace pensar que puede hacerse cargo de esto una mujer sola? Más vale que coopere conmigo. Todo lo que hay en esta casa es mío. No dejan de ocurrir cosas extrañas. ¿Qué coño es eso? De hecho, el mundo artístico y esa forma de plasmar de algún modo a Gein también la encontramos en la música. Justo en estos momentos estamos escuchando una pieza dedicada a Ed. Así es, José, se trata del tema Goodbye Horse de Q Lazarus, porque como bien dice, la música y los videojuegos han querido hacerse eco de la personalidad de Ed Gein. Pero, José, aún hay más, porque en el álbum de música electrónica Spectrum 2012 de Beat Cairo, banda argentina,
está totalmente inspirado en su personalidad, sus crímenes y su vida. Canciones como Physical Damage, Massacration o Fairy Boys. Beth Cairo logra con un potente sonido expresar el grado de psicosis de este asesino. Y en la letra de Dead Skin Mask, la quinta canción del álbum Season in the Abyss de la banda Tom Araya, en compañía del difunto guitarrista Jeff Hanneman, la canción Nothing to Gain, por ejemplo, del grupo estadounidense Mudvayne. Y otro dato curioso, José, es que en la serie animada, y quédate en la silla, la serie animada Coraje, el perro cobarde, una serie de Cartoon Network, el personaje de Justo, que es Eustaquio, está inspirado totalmente en Ed Gein, así como su casa, su camioneta. En el DLC del videojuego Outlast, por otro lado, Outlast Whistleblower, el personaje de Eddie Gluskin fue inspirado en Ed Gein. Crímenes de la historia. Sabéis de sobra que nos gustan los debates, porque este personaje, Ed Gein, da para mucho, con su historia, con lo que ha provocado dentro del mundo cinematográfico, el panorama musical, al fin y al cabo, el mundo del arte. ¿No es así, compañeras? Pues sí, yo creo que ha sido uno de los personajes que hemos analizado desde nuestro programa Crímenes de la Historia, con el que más información hemos contado, que más se ha llevado en el tema escénico, todo lo que es ese personaje, su modus operandi, los crímenes que había hecho. No sé, yo creo que es bastante interesante no solo para nosotros, sino para todo lo que es la historia de la música, del cine, y que nos han ido acompañando a lo largo de todos los años y que yo creo que seguirá dando mucho que hablar, ¿eh? Vamos, tenemos claro que este personaje fue un antes y un después, tanto para el tipo de crímenes que se hicieron antes y después de él, como para el tipo de, como ya hemos dicho, tanto de novela como de cine, como de todo el rollo social y repercusión que tuvo después. Audiovisuales, juegos, videojuegos, todo el tema macabro, literatura, incluso manuales de cómo llegar a analizar un asesino, de qué tipo de asesino podemos llegar a abarcar en nuestros casos. Todo eso para mí fue, como bien dices, José, un antes y un después. Y no me quedo aquí. Antes he nombrado varias películas, varias confluencias de videojuegos, de música. Y ahora, echando vista atrás, José, verdaderamente he llegado a ver películas que han tenido esa influencia y que no hemos llegado a nombrar ni que las consideramos como muy conocidas o muy buenas, ¿no? Y quiero recordaros películas como Las montañas tienen ojos, otro gran músico basado en Ed Gein y en sus depravadas acciones son Rob Zombie, como director y como músico, con la película de La casa de los mil cadáveres. Podemos asimilarla mucho a La matanza de Texas, a cómo utilizaban esos cuerpos para hacer ropaje, para hacer máscaras, cómo uno de los hermanos de esta película desollaba viva a sus víctimas. Que yo creo que hay muchas películas que, pese a que a lo mejor no se centren justo en lo que es la historia de Ed Gein, pero sí cogen partes de esa mentalidad o de partes que él hacía en cada uno de sus crímenes. O sea, esa parte en la que él utiliza la piel de sus cadáveres que o bien roba en el cementerio o bien incluso pues llega a perpetrar, o incluso que pues de esas dos personas que también mata y demás. Yo creo que eso se utiliza en películas, por ejemplo, en Jeepers and Creepers, también, sí, que el asesino utiliza esas máscaras de piel de ser humano. Entonces yo creo que muchas veces en el cine vemos incluso guiños a este personaje. Yo creo que lo que realmente revolucionó este tipo de cine, como comentaba Patricia cuando estábamos comentando la repercusión que tuvo en el cine,
Es que antes el cine de terror, el miedo te lo daban agentes externos. Los protagonistas solían ser extraterrestres, monstruos, gente de fuera. Cuando sale este protagonista nos damos cuenta que los malos puede ser tu vecino. Ahí es donde entra el auténtico y nuevo terror. El psicológico, al fin y al cabo, fue como se definió también. Ese miedo psicológico que utiliza Hitchcock en todo este tipo de tramas. Claro, ya no es un miedo fantasioso, ya es un miedo real el que nos da. Verdaderamente es lo que plasmamos y todo gracias, como tú decías, José, a ese antes y ese después de Ed Gein. Esa sorpresa de que un depravado, un asesino en serie, un curtidor de pieles puede llegar a ser tu vecino, a cualquier persona le pone el vello de punta. Porque incluso yo, que soy una friki de los videojuegos y del panorama musical a término hardcore, metal, etcétera, todo ello inspirado incluso por muchos versículos, muchas letras muy demoníacas, muy morbosas, ¿no? Muy tal. Todo tiene un antes y un después, todo tiene un inicio, ¿no? Y ese inicio, la verdad es que es fascinante de modo morboso, quiero decir, ¿no? Pero hay que recordar que estos hechos fueron reales y que, de hecho, José, como bien decía, esa casa de los horrores tuvo que ser derribada para evitar esas visitas y esa morbosidad de la gente. No hay que nunca dejar de lado esas víctimas, y que lo que hizo Ed Gein con esas pieles eran pieles de ser humano de verdad. Tenemos las fotos, si lo buscas en internet hay fotos, 1000 fotos de todo tipo de objetos que tenía, desde lámparas, máscaras, cinturones de pezones. Tiene una caja llena, provista de diferentes tipos de vulvas, diferentes tipos de penes. Su casa era pues un muestrario de diferentes tipos de pieles. De la suciedad, porque desde que murió la madre, sí es cierto que no limpió jamás. Exactamente. O sea, llevaba, ¿cuántos? 12 años. 12 años perpetrando esas prácticas, y hay que recordar que la habitación de la madre, sin embargo, sí quedó impoluta. La tenía como un museo, guardada para que nada ni nadie perturbara la habitación donde había convivido su gran diosa, su madre, que ella realmente fue el vínculo, como antes comentamos, el vínculo que lo mantenía en la realidad. Fue morir su madre y empezó a dar rienda suelta a esa mente. A su imaginación tan macabra. Ese detonante, ¿no? Totalmente. Pues bueno, chicos, pues hoy os traigo, sin embargo, la opinión de un pedazo de profesional en el mundo del largometraje y cortometraje. Su nombre es Fulgencio Martínez, profesor de la Escuela Superior de Comunicación Audiovisual de Granada y director de cine. Y esto es lo que nos dice. Buenas noches, Fulgencio Martino, ¿qué tal? Buenas noches, Patricia, pues muy bien. Una noche más aquí en Crímenes de la Historia. Dada tu situación frente al cine y el mundo que lo engloban, ¿cómo enfocaría el inicio del cine de terror gracias a la actuación de nuestro protagonista de hoy, Ed Gein? Bueno, en realidad el inicio del cine de terror y sobre todo la obsesión por el psicópata es algo que ha marcado la historia de la literatura gótica, pasando por el expresionismo alemán. Pero sí que es verdad que en el momento de Ed Gein el personaje, como gana más presencia, incluso se hacen distintas versiones sobre su personalidad. Influye en distintas películas, que ya iremos hablando de ellas, y verás que es bastante interesante como cada uno lo trata, como cada cineasta trata esta figura. Y como director, ¿cómo enfocaría la psicología del personaje en sí? La psicología del psicópata es muy difícil de enfocar desde un punto de vista de un cineasta, ¿no? Porque normalmente cuando uno escribe un guión, escribe un personaje, busca un personaje que tenga un desarrollo y sobre todo un personaje con el que se pueda empatizar. Y precisamente algo que caracteriza a los psicópatas es que no empatizan con los demás. Entonces, al ser un ser que no empatiza con los demás, no podemos ponernos en su pellejo. Podemos saber qué hizo, copiar sus acciones, y entonces podemos hacer una película de acción, pero no tanto de un personaje que evoluciona. El psicópata no evoluciona, el psicópata siempre sigue obsesionado con su trabajo, su trabajo, su forma de ser, que es simplemente actuar en esa muerte, y no sabemos por qué lo hace. Y lo que nos extraña
Y lo que nos parece quizás sea el magnetismo que tiene el personaje, esa forma de no entender qué es lo que pasa por esa mente, ¿no? De crear esa situación de incógnita frente al espectador, ¿no? Como pasa en el caso que hoy nos abarca de Ed Gein, que cuando todo el pueblo se enteró de las atrocidades que había hecho durante 10 años en esa casa que finalmente tuvieron que derribar,